en la historia de la fe cristiana, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Es un día de gran gozo, es un día que reafirma nuestra esperanza, es un día de consuelo, es un día de echar fuera de nosotros todo temor, toda preocupación, todo miedo, porque el Señor Jesucristo resucitó. Yo le invito, por favor, que vaya a la palabra de Dios en Mateo 28. Vaya pues, los niños. Los niños, por favor, en orden. Mateo capítulo 28, vamos a estar leyendo cuando estemos listos del verso 1 al 10. Mientras tanto, yo aprovecho la oportunidad para saludar a todos los hermanos y hermanas y amigos que por la gracia de Dios tenemos este privilegio de poder compartir la palabra con ustedes. Gracias por su fineza y su paciencia de dedicarnos este tiempo, permitirnos que durante este tiempo podamos nosotros pues compartir con ustedes. Oramos siempre para que tanto como nosotros ustedes sean igualmente bendecidos y ministrados, transformados por el poder de la palabra de Dios. Y los que aún no conocen al Señor Jesucristo, nuestros amigos y amigas, que hoy sea día de salvación para ustedes, que hoy ustedes confiesen y reciban en su corazón al Señor Jesucristo como su único Señor y Salvador personal. Vamos a leer entonces en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Repito, Mateo 28, verso 1 al 10, dice así la Escritura: pasado el día de reposo, que equivale al sábado, al amanecer del primer día de la semana, que es domingo, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado. Como dijo: venid, ve el lugar donde fue puesto el Señor, e id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Más claro no canta un gallo. Y aquí que va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis. He aquí os lo he dicho. Entonces ella, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro, diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: no temáis, id, da las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea y allí me verán. Gloria al Señor Jesucristo. Gracias, Señor Dios Padre Todopoderoso. Gracias, Señor Espíritu Santo, por preparar nuestros corazones para recibir tu palabra. Gracias porque tú eres quien iluminas nuestra mente y haces posible que entendamos tu palabra. Ministranos, convéncenos aún de pecado y también de la necesidad de amar cada día más a nuestro Señor Jesucristo. Oh, trabaja en nuestros corazones. Señor Padre eterno, ministranos por medio de tu palabra. Edifícanos en el conocimiento de la verdad. Equípanos para vivir para la gloria de Cristo cada día con mayor entusiasmo, con mayor entrega, con mayor fidelidad, lealtad y mayor obediencia y amor. Por Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén. Gracias, amados. Puede tomar asiento. Las mujeres de nuestro pasaje, dice la Escritura que mientras ellas iban de camino hacia el sepulcro, en las primeras horas del primer día de la semana, deseosas de embalsamar el cuerpo muerto del Señor. Y voy a hacer un paréntesis rápido, aunque estoy presionado por el tiempo.
Note que no es bueno que Dios nos conceda todas nuestras peticiones. ¿Qué le parece? Yo estoy seguro que estas mujeres le pidieron a Dios que ellas pudieran ir al sepulcro y embalsamar el cuerpo muerto del Señor. ¿Qué tal que Dios le hubiera suplido o dado contesta positiva a esa petición? En vano estaríamos aquí nosotros. Si ellas hubiesen encontrado el cuerpo muerto de Jesús, estaríamos perdidos. Nuestra fe sería en vano. Qué bueno que Dios no contestó esa petición. Amén. Nos preocupamos cuando Dios no nos contesta, pero qué bueno que no contestó, porque el propósito de ellas era ir a embalsamar a un Cristo muerto, pero no estaba allí. Y ellas iban preocupadas por el gran obstáculo que les impediría entrar al sepulcro, que era aquella gran piedra sumamente gigantesca y pesada. Y de cierto que en Marcos 16:3, si el hermano lo quiere poner, está registrada literalmente lo que ellas iban comentando por el camino. Ellas iban diciendo: ¿quién nos removerá la piedra del sepulcro? Esa era la gran preocupación de estas mujeres. Y esa pregunta reúne en sí misma el eco quejumbroso de toda la humanidad, hermano. Porque a través de la historia, el hombre se vino siempre preguntando: ¿quién removerá la piedra de mi sepulcro? Esa era la gran impedimenta que se imponía entre el hombre y esa felicidad eterna que latía en su corazón. El hombre tenía esa necesidad y se preguntó siempre: ¿quién removerá la piedra de mi sepulcro? Pues en ese deseo del hombre llegar a esa felicidad, a esa paz, a ese descanso eterno, se interponía una piedra grande y pesada. La filosofía trató de resolver el problema para luego fracasar miserablemente, porque en lo que los filósofos trataban de acercarse a la inmortalidad y a la felicidad eterna, se interpuso la piedra de la duda, se interpuso la piedra de la incertidumbre, se interpuso la piedra del ateísmo, y terminaron miserablemente quedando en el mismo lugar. Generación tras generación, millones de personas han depositado el cuerpo de sus seres amados en el sepulcro para nunca más volverles a ver regresar de ahí. Entonces la pregunta siempre ha quedado: ¿quién podrá dar esperanza más allá del sepulcro? Y algunos soñaron, obviamente, con la resurrección. Algunos trataron de hablar de la resurrección por medio de las artes, específicamente por medio de la poesía, de la pintura, pero también fracasaron. Todo quedó en una fantasía. En tinieblas y a media luz, con muchos temores y supersticiones, la raza humana continuó preguntándose: ¿quién removerá de en medio esta gran impedimenta? Hermanos, por cuanto Dios creó al hombre, fuimos creados por el Señor. Hay dentro de nuestra conciencia una necesidad espiritual, un instinto, una esperanza espiritual que aún está en el ateo, aunque el ateo no sea lo suficientemente honesto para confesarla. En momentos específicos de su vida, el hombre, aunque no crea, hay en él la pregunta aquella de que tiene que haber algo mejor que todo este mundo. Tiene que haber una esperanza, tiene que haber algo mejor al otro lado del río de la muerte. Y el hombre ha venido siempre preguntándose: ¿dónde está aquel que habría de venir y remover la piedra de mi sepulcro? ¿Dónde está aquel que nos habrá de libertar de las ataduras y de la opresión, de la prisión, de la muerte? ¿Dónde está él? Y para las mujeres de nuestro texto había tres dificultades. Número uno, la piedra en sí misma era sumamente grande y pesada. Y la historia corrobora, la historia secular comprueba, específicamente en los sepulcros de la gente rica, las piedras que se colocaban allí. Pues ustedes vieron en el video que es una piedra tallada en la roca, el sepulcro es tallado en la roca, y frente a la puerta, al boquete del sepulcro, se cavaba una zanja, también en la roca, martillo y cincelo, como fuera.
y la piedra se le daba una ¿cómo se llama? Como redonda, como una rueda. Y cuando esa piedra caía en esa zanja, la historia dice que esas piedras podían pesar entre 2.000 y 5.000 libras, de manera que la piedra era sumamente grande, muy pesada. Y en segundo lugar, la piedra tenía el sello de la autoridad imperante en aquel momento, que era el Imperio Romano. En tercer lugar, las mujeres se veían también con la impedimenta de que el sepulcro estaba custodiado por soldados romanos. Para el ser humano, ya en el ámbito espiritual, había las mismas dificultades. Número uno, la muerte en sí misma era una piedra extremadamente pesada que no había mano humana que pudiera remover. El hombre no podía remover la piedra de la muerte. En segundo lugar, la muerte vino como consecuencia del pecado, como castigo por haberse rebelado el hombre contra Dios, y el sello rojo de la ley divina estaba sobre el sepulcro. Ningún ser mortal, ningún hombre pecador podía romper ese sello. Nadie podía removerla. Y por si fuera poco, no podemos descartar la presencia de fuerzas demoníacas, porque en aquel tiempo, hasta la resurrección del Señor Jesucristo, hasta ese punto, el diablo tenía el poder del pecado, de la muerte, el poder del sepulcro, de la tumba. Y en ese momento viene Jesús, y es lo que estamos viendo hoy. Entonces la gente, bueno, pues vemos que se seguirá preguntando, sobre todo el que no ha aceptado. Por eso yo insisto que usted que me está viendo, y si hay alguien aquí que no ha hecho esta confesión de fe, hoy la haga, porque el que no esté en Cristo, el que muera sin Cristo en su corazón, seguirá eternamente preguntándose quién habría de remover la piedra de su sepulcro. Y para el incrédulo, siempre que haga esa pregunta, ¿quién removerá? ¿Quién será aquel que ha de remover la piedra de mi sepulcro? Solamente escuchará el eco de su incredulidad eternamente, porque no aprovechó la gracia salvadora de Dios. Pero las mujeres que amaban al Señor Jesucristo recibieron una respuesta completamente diferente. Ellas vinieron a la tumba del Señor y la encontraron vacía, porque nuestro Señor Jesucristo había resucitado. Y aquí la respuesta a la pregunta universal del mundo, que hay algo muchísimo mejor para nosotros, los que muramos en Cristo. Ya la tumba no nos puede detener. Nosotros continuamos viaje. La tumba para usted y para mí ahora es como el umbral de una puerta, que usted entra y continúa viaje. Continuamos hasta las moradas eternas con Cristo. De manera que todo cristiano, hermano, puede limpiar, enjugar sus lágrimas. No se preocupe más por la muerte, porque Jesús venció la muerte. No hay lágrimas para nosotros, porque Jesús venció y nos ha dado vida eterna en Él. Y cuando usted y yo muramos, si tenemos que morir, porque bueno, nos tocó morir antes del arrebatamiento de la iglesia, entraremos en esa tumba, pero no nos puede detener, porque Jesús la dejó vacía por nosotros. De manera que hoy, con la ayuda del Espíritu Santo, quiero compartir con ustedes algunas de las lecciones espirituales que el Espíritu Santo quiere darnos a nosotros a través de diríamos, enseñanza simbólica de la piedra removida. Estoy predicando bajo el tema "y la piedra fue removida". Entonces, veremos pues, comenzaremos hablando primero de la piedra. Vamos a ver qué nos enseña el simbolismo de esta piedra que fue quitada. Vemos pues que la cárcel de la muerte, la tumba, estaba firmemente tapada. Estaba tapada con una piedra irremovible, una piedra sumamente pesada. El ángel vino por decreto de Dios, por orden de Dios, removió la piedra y la tumba quedó completamente expuesta, desmantelada y en vergüenza. Note que no dice que esa piedra fue, pues, diríamos,
delicadamente corrida. La frase en el texto dice que hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor, en el verso 2, de ahí de 28 de Mateo, descendiendo del cielo y llegando, la clave está en esa palabra, removió. Removió, sugiere que la piedra, la puerta del sepulcro, fue arrancada con bisagras y con cerrojos y marcos y todas de cuajo, y de un solo janazo fue aventada de allí, quedando la tumba desmantelada, quedando la fortaleza del diablo en vergüenza. ¿Recuerdan ustedes la historia de Sansón? Cuando Sansón, enojado con los filisteos, se fue allá a Gaza. Ese Gaza lo que ha dado es problema a los judíos. Todavía están en ese, por un paréntesis, por no obedecer a Dios y no echar a los filisteos cuando pudieron. Ahí lo dejaron. Y ahora después de los filisteos vinieron estos. Y sigue el problema en Gaza. Sansón se fue a Gaza, enojado una noche, y arrancó las puertas de la ciudad, y dice la escritura que se las echó a cuestas. Las arrancó con bisagras, con marcos y todo, y las llevó y las aventó, como dicen los mexicanos, qué sé yo dónde. Y lo que comunica esto en aquella cultura, en aquella época, cuando usted arrancaba las puertas de una ciudad fortificada, esa ciudad quedaba desmantelada, saqueada, derrotada y en vergüenza, porque sin puertas la ciudad no servía para nada. Y lo que hizo Sansón en el Antiguo Testamento no es otra cosa que un símbolo profético de lo que habría de hacer Jesús en el ámbito espiritual, arrancándole de las manos la autoridad que tenía el diablo sobre el hombre, sobre el pecado y la muerte. Eso vino a hacer el Señor Jesucristo por nosotros. De manera, hermanos, que nosotros los redimidos entraremos allí, pero ya la tumba no nos puede retener porque Jesús le arrancó la puerta. No tiene por dónde. La cárcel de la muerte no nos puede retener a nosotros. Y vamos a Colosenses 2, porque yo quiero leer en Colosenses 2 que habla específicamente de lo que Jesús hizo después de cuando resucitó y fue y ministró o habló a todos aquellos, inclusive en el infierno. Filipenses 2, verso 8 al 15. Dice, Colosenses, 2, 8 al 15. Dice, mira que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque en él habita corporalmente la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Hermano, a usted no le falta nada si tiene a Cristo. Y si usted no tiene a Cristo en su corazón, aunque usted sea más rico que los dueños del petróleo de Arabia, usted está vacío. Usted es más pobre que el más pobre de la tierra. Porque la riqueza del hombre o la mujer estriba en tener a Jesús en su corazón como Salvador, como Señor, como Rey eterno. Dice, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal de la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, presta atención ahora, y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, todas las acusaciones del diablo que no eran mentiras. El diablo es un mentiroso, pero cuando nos acusaba de pecadores no mentía, porque de veras que somos pecadores y andábamos en pecado, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y ahora, y despojando los principados y las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Hasta el verso 15. Nota, hermanos, que cuando Pablo está hablando de esto, él está
Él está ilustrando, él está hablando con gente familiarizada con la cultura de su época. Cuando los romanos regresaban de una guerra o de una batalla, al entrar a la ciudad que ellos venían entrando, el séquito, pues los generales y todos los del alto vuelo de las tropas venían adelante. Pero detrás de ellos venían los vencidos, que por lo regular los traían como trofeo, los jefes que quedaban vivos de lo que ellos habían conquistado. Cuando estos generales romanos venían entrando a la fortaleza, a los muros de la ciudad, que era normal en todo aquel tiempo, el pueblo le tiraba flores y cosas, pues celebrando que ellos estaban entrando triunfantes. Era algo, entre comillas, glorioso para ellos. Pero detrás de ellos venían los vencidos, amarrados por el cuello con cadenas, y en lugar de flores le aventaban excremento humano y orín. Era una escena humillante, vergonzosa, pues de una derrota completa para aquellos. Y lo que está Pablo diciendo aquí, que eso es, no es que Jesús fue a aventar el excremento ni orín a nadie allá abajo, pero que los exhibió vergonzosamente, los exhibió porque a todos los espíritus en prisión les hizo entender que el diablo ha sido un mentiroso y que había acabado de perder toda la autoridad. Todavía tiene un poco, porque así le place a Dios y por propósitos divinos de Dios. Pero Jesús lo despojó delante de todas sus huestes. Lo exhibió en vergüenza, y no por él, sino por usted y por mí. Porque Jesús no tenía que pagar nada por él. Lo hizo por usted y por mí. De manera que recuerde que Jesús fue a la tumba como rehén. Él fue allí, primero fue a la cruz, murió por usted y por mí para pagar nuestros pecados, y luego fue a la tumba como rehén y estuvo allí 3 días. Y la prueba de que su sacrificio perfecto por usted y por mí fue aprobado ante la Corte Suprema del cielo es que Él resucitó. Si el sacrificio de Jesús no hubiese sido perfecto, si su vida no hubiese sido perfecta delante de Dios, la muerte lo hubiese retenido. Pero por cuanto en él nunca hubo pecado y todo lo que el Padre le mandó a hacer lo hizo a la perfección, la muerte no lo pudo retener, y en el tercer día él se levantó victorioso sobre la muerte, rompió las cadenas de la muerte y del pecado para que usted y yo también un día resucitemos y vivamos en victoria sobre el pecado. El pecado que está en usted y en mí no se puede enseñorear de nosotros, porque Jesús nos ha dado la autoridad y el poder para vivir con el pie puesto en el pescuezo de ese pecado. Yo no estoy diciendo que no le vengan tentaciones. Lo importante es que la tentación no lo venza a usted. Y se puede, porque el Señor Jesús, por medio del Espíritu Santo, nos va al poder para vivir una vida agradable a Dios. Él lo ganó para nosotros, hermanos, y nosotros debemos vivir agradecidos de Él. Es decir, ese sacrificio, el sacrificio y la muerte de Jesús se sella en una frase que salió de sus propios labios: consumado es. Consumado es quiere decir que todo lo que el Padre me mandó aquí a hacer a mí, yo lo hice a la perfección, pero no por Él, sino por usted y por mí. Por amor a nosotros, Él llevó a la perfección la encomienda del Padre. Consumado es. Y consumado es, fue aceptado en el cielo, por cuanto la prueba es que Jesús se levantó de entre los muertos. De lo contrario, no hubiese podido levantarse. Note que en la Escritura, en ningún lugar, en ningún momento, el Señor Jesucristo es presentado como un reo que sale sutilmente de la prisión, de la tumba, a escondidas, como quien dice, huyendo, con miedo de que lo vuelvan a arrestar. No, Él sale triunfante. Él sale triunfante, desafiando el poder del diablo, de la muerte, del pecado, todo lo había vencido. Nota además que se levantó por su propio poder. En la Escritura dice: tengo poder para poner mi vida y para volver a tomarla, porque esto también recibí de mi Padre. Todo lo llevó a la perfección el Señor Jesucristo. Entonces, la piedra fue completamente removida. No para que Jesús saliera, no.
El ángel no removió la piedra para que el Señor Jesucristo saliera. Él no necesitaba eso. La piedra fue removida para que aquellos primeros testigos que son parientes nuestros en la fe, usted no estaba allí, pero por ellos usted estaba también. Porque en la oración de Juan 17, Jesús no oró por aquellos que andaban con él solamente, sino que oró por usted y por mí también. Para que los que han de creer también en mí estén conmigo un día y contigo donde nosotros estemos. Entonces, la piedra fue removida para que aquellas mujeres y los discípulos pudieran ver y comprobar que la tumba estaba vacía y había sido desmantelada y arrancada la piedra que aseguraba aquella tumba, y el diablo había quedado en vergüenza. Entonces, los que aceptamos al Señor Jesucristo, los que aceptamos al Señor Jesús como nuestro único Señor y Salvador personal, ya no preguntamos quién habrá de remover la piedra de mi sepulcro, porque sabemos que el sepulcro, si un día tenemos que ir ahí, no nos va a retener, no nos puede encarcelar, no nos puede retener la muerte a nosotros. Por cuanto Jesús resucitó, usted y yo también resucitaremos y seremos llevados a su presencia en la gloria eterna del Padre. En segundo lugar, esa piedra quedó como testigo del fundamento de la fe cristiana. La resurrección del Señor Jesucristo es el fundamento sobre el cual descansa todo ese rascacielos de la fe cristiana. Usted quita la resurrección, por eso, hermano, la resurrección del Señor Jesucristo es lo más importante en la fe cristiana. Usted niega la resurrección del Señor Jesucristo y usted lo niega todo. De nada le sirve ni siquiera venir a la iglesia, ni siquiera leer la Biblia. Eso es lo más importante para nosotros, de que Él resucitó y que por cuanto Él resucitó, nuestra esperanza descansa en esa seguridad, que si Él resucitó, nosotros también resucitaremos un día. La resurrección de nuestro Señor Jesucristo, le digo esto con toda autoridad bíblica, es el hecho mejor establecido y mejor documentado en la historia del hombre. Se han esmerado en negarlo e inclusive ridiculizarlo, pero estuvo verificado por más de 500 testigos. ¿Cuántos hechos de hoy que suceden por ahí? ¿Cuántos de esos hechos que se jura por el cielo y la tierra que son verdad y no están verificados por esta aplastante cantidad de testigos? 500 testigos, los cuales nunca dijeron que fueron obligados a testificar lo que vieron sus ojos y oyeron sus oídos. Nunca, aunque muchos de ellos sufrieron tortura y muerte violenta, jamás se retractaron y murieron aserrados, quemados vivos, crucificados de cabeza para abajo, decapitados, los tiraron en calderas de aceite hirviendo, pero nunca negaron lo que ellos afirmaban, que el Señor resucitó. De manera que es el hecho mejor documentado en la historia de que Jesús resucitó y está pues ratificado por más de 500 testigos. En tercer lugar, la piedra nos enseña, o el Espíritu Santo nos enseña con el simbolismo de la piedra, que había llegado el descanso para todos los pecadores arrepentidos, todo hombre y mujer que haya confesado a Jesús como su único Señor y Salvador personal. Note cómo dice la Escritura que una vez removida la piedra, el ángel se sentó sobre ella. En aquella cultura, usted no se sentaba hasta que usted no hubiese completado toda la tarea que se le había asignado. No es eso de que un break de 15 minutos. Yo voy a trabajar 2 horas y por la ley me tienes que dar 15 minutos de break. No, señor, usted no se sentaba hasta que usted no había terminado todo. Y el hecho de que el ángel remueve la piedra y se sienta sobre ella, prueba de que había hecho toda su tarea, que todo estaba completo, que esa piedra en primer lugar nunca más volvería a ser rodada al lugar anterior, jamás. Nadie la podía. Él se sienta sobre la piedra como desafiando los romanos con sus legiones, los judíos con su legalismo y al diablo con su aparente autoridad sobre la muerte, que ya no le pertenecía, ya le había sido arrancada. Recuérdense que en Apocalipsis capítulo 1, verso 17 en adelante, cuando el Señor Jesucristo se le aparece al apóstol Juan por primera vez ahí en la isla de Patmos,
Él le dice que Él es el que estuvo muerto, pero que vivo ahora y que tengo ¿qué? Las llaves. ¿Las llaves de qué? Del Hades y de la muerte. ¿Qué quiere decir eso? Se las arrebaté al que las tenía temporalmente. Y el diablo no tiene ese poder. Solo Jesús lo tiene. Entonces, el hecho de él sentarse sobre esa piedra, hermano, prueba de que esa obra maestra de Cristo ya estaba hecha y no había autoridad en este universo que la revertiera, que la llevara atrás. Lo que había sido removido, quitado y echado lejos de allí, quedó de esa manera. Consumado es la frase que sella todo este asunto de parte de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, usted y yo, hermano, nos podemos sentar confiados sobre la roca de nuestra salvación, que es Cristo. Nos podemos sentar confiados sobre esa fe y esa esperanza bienaventurada que no avergüenza, que estamos esperando que toque esa trompeta gloriosa y el Señor nos lleve con Él a su reino. Y si no toca la trompeta en nuestro tiempo, vamos a morir. Si el Señor Jesús pues decide venir en 100 años todavía no viene, usted y yo vamos a tener que morir. Pero nuestra muerte va a ser simplemente continuar camino, continuar de paso hacia el cielo glorioso con el Señor. Entonces estamos confiados en eso. En cuarto lugar, esa piedra vino a ser también como un lindero entre dos propietarios. Note que en este lado, usted tiene, a este lado de la piedra, usted tiene los guardas o los guardias pasmados de miedo, dice la Escritura, como muertos. Todo el que no está en Cristo está biológicamente vivo, pero espiritualmente muerto. Y en este lado de la piedra, en el otro lado, tenemos las mujeres llenas de reverencia, movidas por un sincero amor al Señor Jesucristo, a quienes el ángel habla amablemente y les dice: no teman, porque yo sé que ustedes buscan a Jesús, el que fue crucificado. ¿Se da cuenta? Esa piedra vino a ser un lindero entre dos reinos, el reino de los vivos y el reino de los muertos, entre los que buscan a Jesús y los que desprecian a Jesús, entre los que aman a Jesucristo y los que odian a Jesucristo, entre los amigos y los enemigos del Señor Jesucristo. Asegúrese que usted esté en el lado correcto de esa piedra, porque el ángel no le tuvo ni siquiera que hablar a aquellos soldados enemigos del Señor, ni siquiera les habló, cayeron pasmados de miedo. Es la autoridad divina que no puede resistir el poder de las tinieblas. Pero para nosotros hay consuelo, hay gozo, hay paz, hay seguridad eterna en Cristo. En quinto lugar, podemos decir que esta piedra es usada como un símbolo de ruina. Ya de esto hablé un poco. Pero cuando el Señor Jesucristo vino a este mundo, y vamos a ilustrar, diríamos, o tratar de poner en perspectiva esto, que el reino de las tinieblas vamos a compararlo con un gran castillo. Cuando el Señor Jesucristo vino a este mundo, en los días de su carne, en los días de su ministerio terrenal, Él fue arrancando uno que otro bloque o ladrillo de la pared del castillo del diablo, en aquellas personas que Él sanaba de enfermedades, aquellos que estaban poseídos de demonios, que quedaban libres. Pero en el tercer día, cuando el Señor Jesucristo ya no resucita, ya Él no arranca un ladrillo de la pared, Él se fue directo a los cimientos. Y todos los que están aquí que saben de construcción saben que cuando usted le mete un bombazo a la zapata o al fundamento de un edificio, se viene abajo porque se viene abajo. Y cuando el Señor Jesucristo resucita en el tercer día, Él le arrancó el fundamento al castillo del diablo y lo hizo temblar desde el pináculo hasta el sótano. Y aunque usted vea que la maldad va aumentando porque hay un plan divino que así lo ha trazado. Pero aunque aumente la maldad, el diablo está derrotado y un día será toda la fortaleza del diablo echada en el lago de fuego. No va a quedar piedra sobre piedra que no se venga abajo. Y la gloria eterna nadie la podrá denegar del Señor. Dice la Escritura que toda rodilla se va a tener que arrodillar delante de Él. Todos estos bandidos, hijos del diablo que desde Washington están pasando leyes
que pretenden callarle la boca al pueblo de Dios y perseguir a Cristo e imponer su ideología atea, perversa y maldita, todos se van a tener que arrodillar ante el Señor y confesar con su lengua que Jesús es el Señor y que no hay otro rey como Él. Amén. Él es el único verdadero. Así es. De manera, hermanos, cuando esa piedra fue removida de ahí, esa piedra está diciendo que no va a quedar una piedra de la fortaleza del diablo que no sea quitada de en medio. Ahora, bueno, el tiempo se me acaba y ya hemos hablado un poco de la piedra, aunque falta mucho, pero vamos a ver qué nos dice el ángel también para ir terminando. Vemos que también por el Espíritu Santo nos enseña por el ángel, y la primera cosa que dice el ángel fue: no teman ustedes. Pero ¿quiénes son ustedes? Pues la gente que busca a Jesucristo, los que aman a Jesús, los que no importando que el mundo lo había crucificado, ellas los estaban buscando a Él. No importa que donde quiera que usted se pare, nosotros nos quieren tapar la boca. En el trabajo no puedes hablar de Cristo. En la escuela no se puede hablar de Cristo. Pero nosotros tenemos que continuar demostrándole al mundo que Jesús es lo más importante para nosotros. Nadie nos puede callar, porque lo que nosotros hemos vivido, la experiencia personal con el Cristo de la gloria y esa llama de fuego que el Espíritu Santo ha prendido en nuestros corazones, no la puede apagar el poder del diablo y no la puede apagar la institución del gobierno, cualquiera que sea, ni los comunistas, ni estos sinvergüenzas de ahora tampoco. Entonces, lo primero que dice: no teman ustedes, ustedes que son salvas, ustedes que siguen a Cristo, ustedes no tienen por qué temer. El Señor Jesús es suficiente para socorrernos a nosotros y suplirnos todas nuestras necesidades. El Señor Jesucristo es suficiente para sanar todas nuestras enfermedades, para quebrar el poder del diablo, para darnos poder y autoridad contra y sobre todas las tentaciones que vengan a nuestra vida, hermano, para sanar nuestros corazones, para sanar nuestros matrimonios, para sanar nuestra familia, para volver a nuestros hijos que están apartados a los pies de Cristo nuevamente, para guardar la conducta y la trayectoria de la vida de nuestros nietos. Si nosotros nos ponemos en las manos del Espíritu Santo, nada podrá contra nuestra familia ni contra nuestra vida, porque está garantizado por la victoria eterna del Señor Jesucristo. Él dice: ustedes no teman. Hermanos, la palabra no temas yo la he compartido con ustedes, pero esa frase no temas aparece 365 veces en la Biblia. Un no temas para cada día del año. Cuando usted esté temblando de miedo, preocupado, preocupada por cualquier razón, piense en que hay un no temas para ese día y que Jesús está en control y Él tiene toda la autoridad. Y usted es muy precioso o preciosa para Él, porque Él derramó su sangre completa por usted, hermano. Él pagó el precio que usted no podía pagar. Y en segundo lugar, el ángel termina la frase diciendo: no teman, porque yo sé que ustedes buscan a Jesús, el que fue crucificado. Ellas estaban buscando al Señor de la gloria. Aleluya. Y añade el ángel: no está aquí, pues ha resucitado. Acto seguido nos encontramos con las instrucciones que da el ángel a estas mujeres, y que son instrucciones para usted y para mí también. Después de dar consuelo, Él da instrucciones. La solidez y la garantía indestructible que siempre hay. Consuelo para usted. Escuche bien, esto es para usted, esto es para mí. Hay consuelo para usted porque usted no busca a un Cristo muerto. Usted no busca a un Cristo muerto. Usted no busca ni viene aquí a adorar a un Cristo clavado a un crucifijo. A veces a mí me preocupa eso porque parece un crucifijo de allá atrás, pero no es un crucifijo. Es una cruz ahí. Y si alguien le perturba nos lo dice y la quitamos, pero eso no es un crucifijo. Bendito sea Dios que no lo es. Entonces nosotros no venimos aquí a adorar a un Cristo clavado a un crucifijo. Nosotros no venimos aquí a adorar a un Cristo que quedó preso en el sepulcro. Nosotros vinimos aquí a adorar a un Cristo que resucitó, que rompió el poder de la muerte y del diablo y de toda cosa semejante. Hermano, el Señor Jesucristo, aún en los peores momentos de su vida, porque hay también otra enseñanza en un libro, usted me va a tener que dar unos minutos a mí. Sacrifíquese hoy por el Señor Jesucristo que se sacrificó por usted. Bendito sea Dios.
Mira, hermano, hay un pasaje, bueno, no, que está en Juan. Cuando hay momentos en su vida, y esto es un paréntesis, pero lléveselo en su corazón. Hay momentos en nuestra vida cuando estamos afligidos, cuando estamos realmente bajo una carga de tristeza, de desánimo, de desaliento, cuando parece que el mundo se va a acabar, cuando parece que Dios está muy lejos de nosotros, es cuando más cerca está Dios de nosotros. María estaba en el huerto y ella estaba afligida de dolor porque Jesucristo lo habían crucificado. Y ella estaba tan afligida que Jesús estaba al lado y ella creía que era el hortelano. Y le dice: Señor, ¿dónde has puesto el cuerpo de mi Señor? ¿Dónde está para que yo lo vea? ¿Se da cuenta? La aflicción, el miedo, la pena, el desánimo a veces nos hace creer que Jesús no está ahí, pero Él está tan cerca de usted como el aire que usted respira. No dude, hermano, cualquiera que sea su necesidad. Oh, clame al Cristo de la gloria, hermano, que Él nunca nos abandona, nunca nos deja. Ahora yo no veo nada. El caso es que vemos cómo el ángel le está diciendo: yo sé que ustedes buscan a un Cristo vivo, a un Cristo resucitado. Y nosotros también venimos aquí a adorar a un Cristo glorioso. El ángel también les dice a ellas, o las animó a las mujeres, a inspeccionar la tumba que estaba vacía para que se cercioraran. Permiso. A mí no puede dar pena moquear y llorar por mi Cristo de la gloria. No importa que le sacan los mocos. El que crea que el moco es una cosa rara, pues todos están muertos. O eres un robot, porque todos moqueamos y el que no moquea está frito, porque todos se le meten todos los gérmenes por la nariz para adentro. Entonces vemos que, y esto es muy importante, hermano, el ángel ahora da instrucciones. Si nosotros sabemos que Jesús resucitó y que Jesús es todopoderoso para salvar y para proveer y para cuidar de todas nuestras necesidades, entonces nosotros tenemos que hacer lo mismo que el ángel le dijo a las mujeres que hicieran. Llévese esto en su corazón. El ángel le dice a ella: vayan pronto y díganle a otros de estas buenas noticias que ustedes acaban de recibir. Y es la gran comisión, hermano. Esta es la gran comisión. En este mismo capítulo 28 de Mateo, cuando Jesús ya se deja ver de sus discípulos y le ven, es lo que Él le dice. Aquí le dice el Señor: y Jesús se acercó y le habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Ese amén es un sello de garantía divina, que así será, para que usted y yo no lo dudemos. Entonces el ángel le dice a ellas lo mismo: vayan, corran y compartan esto. Hermano, cuando usted salga de aquí, no se avergüence nunca de que usted es de Cristo. No se avergüence el diablo. Pero usted vaya, si usted cree verdaderamente que Jesús es su Señor y Salvador personal, usted tiene que compartir a Jesús con otros. Usted tiene que hablarle a otros del Señor Jesucristo. Eso es cumplir con la gran comisión. Él dice: el que me ama, guarda mi mandamiento. Y este es uno de los más importantes mandamientos del Señor para nosotros. Compartan mi gracia salvadora con otros. Lo que por gracia usted y yo hemos recibido, lo tenemos que dar por gracia. De manera, vamos a ponernos en pie. Ya estoy terminando. Entonces, recuerde que Él murió para que nosotros muriéramos al pecado. Y Él resucitó para que nosotros viviéramos para Dios Padre y para la gloria de su nombre. Y eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, usted diga a todos los que se crucen en su camino que usted hoy está celebrando la resurrección del Cristo de la gloria, de Jesucristo, el Hijo eterno de Dios. Dígale lo que usted mismo ha experimentado en su vida, cómo usted ya no es el mismo hombre que era
o la misma mujer que era antes de conocer a Jesús. Ese es el mejor testimonio que usted tiene. Esa es la mejor predicación que usted puede hacer. En esencia, hermano, el evangelio del Señor Jesucristo, el mensaje central del evangelio es que Jesús vino para salvarnos de nuestros pecados, que Él fue a la cruz a morir por nuestros pecados y que fue a la tumba y al tercer día resucitó de acuerdo a las Escrituras. Ese era el tema de todo mensaje de la iglesia primitiva. Ese fue el tema de Pedro, ese fue el tema de Santiago, ese fue el tema de Pablo, ese fue el tema de Bernabé, ese fue el tema de Apolo, ese fue el tema de todos los hombres que predicaron a Cristo, que Él vino a salvarnos de nuestros pecados. Y a usted, amigo o amiga que nos está viendo, y a los que están aquí, vamos a cerrar nuestros ojos e inclinar nuestro rostro, por favor. Yo quiero tomarme un momento para hablarle primero a aquellos que todavía no conocen al Señor Jesucristo. Hoy es un día maravilloso para que usted reciba en su corazón, reciba en su alma a Jesús como único Señor y Salvador. Yo te pregunto, ¿qué vas a hacer con el Cristo crucificado? ¿En qué lado de la piedra te pones hoy? ¿En el lado de los soldados? ¿En el lado de los enemigos de Cristo? ¿En el lado de los que perseguían a Cristo? ¿O te vas a cruzar al lado de los que aman a Jesús, de los que buscan a Jesús, pero sobre todas las cosas de los que necesitamos a Jesús? Porque si usted aún no ha confesado a Jesús como Señor y Salvador personal, usted lo necesita a gritos, porque usted no sabe si este mismo día llaman y piden cuenta de su alma. Usted no sabe si le toca morir hoy, y es mejor que usted muera en Cristo. De lo contrario, usted sufrirá una gran pérdida. Lo que usted tiene que hacer es reconocer que usted es pecador o pecadora y decirle: Señor Jesucristo, hoy yo te confieso como mi único Señor y Salvador personal. Yo renuncio a mis pecados, yo me arrepiento de mis pecados y te ruego, Señor, que inscribas mi nombre en el libro de la vida. Que tu Espíritu Santo me enseñe a cómo servirte. No se preocupe, que usted no sabe, pero el Espíritu lo va a guiar. Acepte a Jesús como Señor y Salvador personal. Si usted lo ha recibido en su corazón, es la mejor decisión de su vida. Y a los que estamos aquí, voy a hablar. Si usted, sea joven o más viejo, aún no ha confesado a Jesús como Señor y Salvador personal, yo le animo a que lo haga hoy. Ahí donde está en pie. Si todavía no has hecho esa oración, la oración es así. La oración del pecador es que usted le diga: Señor Jesús, yo sé que soy pecador o pecadora y yo te recibo hoy como mi único Señor y Salvador personal. Si usted quiere hacer eso, ahí donde está, puede levantar su mano, por favor. Alguien es lo suficiente valiente como levantar su mano y decir: yo voy a entregar mi corazón hoy a Cristo aquí. Ya no quiero seguir pecando más, yo quiero vivir para Cristo. Yo quiero ser ayudado por el Espíritu Santo a vivir para Cristo. ¿Habrá alguna mano que se levante para la gloria de Cristo? ¿Habrá alguna mano? Oremos entonces la iglesia. Padre, en el nombre de Jesús, venimos todos los domingos. Sabemos que eres nuestro Señor y Salvador personal. Somos tus hijos y tus hijas, pero nos falta algo muy importante. Más que todas las cosas que nos puedas dar, danos que nosotros te amemos cada día más. Darnos en nuestro corazón una llama de fuego ardiente que consuma. Un fuego consumidor de amor y de gratitud por Cristo. Si no nos vas a dar eso, no nos des ninguna otra cosa tampoco. Porque por encima de todo lo que nos puedas dar, por encima de todo lo que tú nos quieras dar y bendecir, sea bendiciones espirituales o materiales, no importa. Queremos por encima de toda bendición que tengas para nosotros, que nos hagas arder de pasión y de amor puro y sincero por Cristo. Que ese amor cada día nos comprometa más a vivir en gratitud al Señor Jesús, a vivir en fidelidad, en lealtad, en obediencia, y a esmerarnos para ser vasos de honra en las manos del Espíritu Santo, para ser instrumentos útiles, para ser hombres y mujeres fructíferos, que llevemos fruto para la gloria de Jesús. Te lo pedimos, Padre. Pon en nosotros el fuego del amor ágape por Cristo. Pon en nosotros una pasión pura, un fuego que nos consuma de amor y de gratitud por Jesús. Te lo pedimos en su nombre, Padre, y te damos gracias. Amén. Dios le bendiga, amado hermano. Los caballeros que no se vayan,
Nos vamos a tomar una foto con los mocos de afuera.